podremos comprender perfectamente el nuevo pacto y tu gracia maravillosa y tu obra completa y terminada en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias por esa fidelidad tan grande. Gracias. Gracias. Mientras enseñamos tu palabra, tu poderío está extendido para hacer milagros, señales y maravillas. Cuerpos serán liberados y sanados en el nombre de Jesús, porque tu palabra es vida y medicina. Gracias te damos porque estamos plantados junto a corrientes de agua y damos fruto a nuestro tiempo, y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Listo, pues ya estamos transmitiendo a través de estos medios de comunicación y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve en los distintos medios, ya sea de manera directa a través de nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación, así como también Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos ve en los distintos países, ciudades de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y cualquier persona que nos ve también del continente europeo, España o cualquier otro país de habla hispana, igualmente le damos la más cordial bienvenida. Creemos que Dios tiene una palabra de edificación y de bendición para cada uno de ustedes, así es que ya sea en este tiempo o de manera diferida también puede ver esas enseñanzas en nuestras páginas de YouTube, nuestra página de YouTube que es Fe y Poder Guadalajara, a la cual usted puede darle like para que podamos seguir expandiendo el Evangelio de Cristo a través de estos medios de comunicación. Asimismo, si tiene oportunidad, amigo que nos ve por internet, de compartir la palabra de Dios, que es lo más maravilloso y grandioso que hay en el universo, la palabra que salió de la boca de Dios, para ayudar a personas que están en tinieblas, en oscuridad. Si puede hacerlo, hágalo, porque es un medio de evangelismo, es un medio en que podemos compartir a Cristo para que las personas conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, pues continuamos. Asimismo, cada persona que nos ve también de los distintos estados y ciudades de la República Mexicana también son bienvenidos, ¿ok? Estamos transmitiendo en vivo directamente desde Jalisco, México, el Bajío, el centro, un poco el centro de México. Son las 8, más o menos 8 de la noche, cada viernes estamos transmitiendo en esos horarios, ¿ok? Bueno, pues continuamos con el tema que se llama Y todo vuestro ser. Ya nos queda prácticamente muy poco, falta ver una parte del cuerpo, pero ya analizamos lo que es el espíritu que somos nosotros. Estamos analizando lo que es las 2/3 partes, que es el alma y el cuerpo unidos en el entendimiento, más bien, de que esas 2/3 partes, cuando no están bajo el gobierno de Cristo, entendiendo por gobierno de Cristo la renovación de nuestra mente para entender lo que Cristo hizo por nosotros, dónde nos posicionó, todo lo que nos delegó, todo lo que nos dio, la herencia que nos dejó, el propósito eterno del Padre, por qué estamos en la tierra. En ese entendimiento renovamos nuestra mente, y al renovar nuestra mente por obviedad también podemos llegar a controlar este cuerpo, y aunado a eso los sentidos naturales, podemos llegar a controlarlos. Entonces, ¿qué es la parte de la carne? Como lo hemos visto, regularmente son la parte del alma, el entendimiento, los pensamientos, la conciencia, la voluntad, todo lo que es el alma, pero que no ha sido renovada y aún está sujeta a los preceptos que vienen por lo que captamos por los sentidos naturales. ¿Ok? Pero los sentidos naturales refiriéndonos a lo que es basado en un sistema que no es el sistema de Dios, sino es el sistema de este mundo. ¿Ok? Entonces la mente y el cuerpo son partes muy buenas que Dios creó para sus hijos, pero hay que entender que a través de la naturaleza caída, que ya no tenemos los hijos de Dios, obviamente que ya el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, pero quedó algo viciado en nosotros, que es la mente. Entonces el alma está viciada. ¿Por qué? Por la cultura, la sociedad, la religión, la religiosidad y conceptos
humanistas, no conceptos de Dios, sino conceptos humanistas. Ha sido viciada esta mente y todavía piensa no conforme piensa Cristo. A pesar de que tenemos la mente de Cristo, aún la mente natural sobresale sobre la mente de Cristo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque piensa como piensa el mundo, no piensa como piensa Dios. Entonces esa es la que tenemos que renovar. Por eso estamos viendo la parte de la carne, que es el alma no renovada. Prácticamente es operar en los sentidos naturales o en los instintos también. Eso es, el alma no renovada viene siendo la carne. La parte de estar operando en los sentidos naturales, en lo que pensamos humanamente, en lo que hemos adoptado como una creencia basada no en la Biblia, sino basada en la cultura, la sociedad, nuestra familia, inclusive nuestros padres. Ok, entonces vamos a ver el hecho de Gálatas capítulo 5, frutos de la carne. Ya entendimos que era la carne, pues eran los sentimientos. La carne era todo lo que viene siendo sentimientos, todo aquello que viene siendo inclusive estar bajo la ley y operar bajo los sentidos naturales conforme a la ley de Moisés. También Pablo le habló, llamó que era la carne. Todo aquel que quería vivir por las obras de la ley, tratando de justificarse delante de Dios por sus buenas obras, todo eso era carnal, según lo que dijo el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces vamos a Gálatas capítulo 5 y continuamos un poquito hablando acerca de la oposición que hay. Ya vimos todo lo que era la carne, ¿verdad? Eran los sentimientos. También viene siendo la vanagloria de la vida, los logros naturales que hemos obtenido y que mucha gente se siente muy orgullosa de sí mismo por haber obtenido un logro, no dándole gracias a Dios, sino él mismo vanagloriándose y pensando que por sus esfuerzos humanos o grandes esfuerzos humanos, él ha logrado lo que ha logrado, ¿ok? Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: andad pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ya entendemos que carne no es cuerpo, ¿verdad? Aunque pudiera incluirlo, ¿no? En algunos casos. Porque Pablo dijo que hay una carne de las aves, otra carne de no sé qué. Entonces también para referirse a la carne se refirió al cuerpo. Pero más que nada, un ser espiritual, que son los hijos de Dios, que se comportan como carnales, no son necesariamente los que andan pecando, sino los que andan operando en los 5 sentidos naturales y bajo preceptos o principios o ideologías del mundo, ¿ok? Esa es una persona carnal. Gálatas 5:16, si tenemos oportunidad de retransmitirla también a través de la NBI, Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, dice Gálatas 5:16, por mi parte os digo, dice Pablo, si vivís según el Espíritu. Cuando habla si vivís según el Espíritu, muchos creen que está hablando de la parte esa, está hablando, andad en el Espíritu, está hablando que nosotros vivamos por lo que dice nuestro espíritu humano o lo que dicta nuestro espíritu humano. Pero más que nada, yo estoy convencido de que no habla del espíritu humano, sino está hablando de que andad en los designios, en los pensamientos, en la voluntad, en la guianza del Espíritu de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo, por obviedad Él habita acá. ¿Qué dice? Entonces la Biblia de Jerusalén, por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu con E mayúscula, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. La Biblia de las Américas, dice, digo pues, andad por el Espíritu. Ya no dice andad en el Espíritu, sino que andemos por el Espíritu. Y no cumpliréis el deseo de la carne. Es decir, si yo ando guiado o me dejo guiar por el Cristo que me habita, o es lo mismo que decir el Espíritu Santo, entonces yo no podré desear, como dice la Biblia de las Américas, no podré cumplir el deseo de la carne. El deseo de la carne, como le digo,
son todos aquellos forma de pensar, entendimiento, pensamientos que hemos adquirido por muchos años y que viene a través de la naturaleza caída que se nos dio antes de recibir a Cristo. Recibimos muchos conceptos, ¿ok? Muchas ideas. Entonces, aquel que es guiado, se deja guiar por el Espíritu Santo, literalmente no va a poder satisfacer los deseos de la carne. Es decir, no habrá malos deseos de la carne, de los pensamientos, ¿cómo le puedo decir? De cualquier deseo de los ojos, de los oídos, o que entra por los ojos o por los oídos. ¿Ok? Dice la Biblia en lenguaje sencillo: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Acuérdense que la carne también es la vanagloria de la vida. Una persona carnal es aquel, también dijimos que era que se vanagloriaba de sí mismo. Inclusive hay muchos pastores carnales, hay muchos ministros carnales, ¿sí sabe usted? Porque les gusta que la gente los adule, les gusta que a donde van, a sus campañas, a sus reuniones, les gusta que la gente los llegue y los salude al final. ¿Y qué crees? Se sienten pavos reales. No entienden ellos que la gloria es para Cristo. Eso también es ser predicadores carnales. Hay infinidad, mi hermano. Había un pastor que conocí en cierto lugar, en cierto tiempo, en un momento dado de mi vida. Ese pastor le encantaba que lo adularan. Si las personas llegaban y le decían, fíjese bien, le decían: pastor, ¿qué cree? La enseñanza que usted dio fue de gran bendición para mi vida. Ahora, ¿está mal esa idea? La idea no está mal. Lo mal que ese pastor se esté nutriendo de que la gente haya sido bendecida por una palabra que él dio, cuando no entiende que fue el Espíritu Santo a través de él. Y le encantaba que lo adulara. Pastor, ¿cómo me han servido sus enseñanzas? ¿Cómo me han ayudado, pastor? Y él se sentía un pavo real. Como dice, soy el mero mero. Soy lo máximo. Wow, qué revelación tengo. Realmente soy de bendición para mucha gente. Imagínense, pónganse a pensar ahí. Pónganse a pensar. De tal manera que la gente que no lo adulaba le caía mal. Pero los que le adulaban, hombre, pues quedaban bien con él. Y los que no le adulaban, ¿qué cree? Pues quedaban mal con él. Qué feo caso ese tipo de casos que se den dentro del cristianismo evangélico, cuando toda la gloria es para Jesucristo, mi hermano. Si yo les expreso una palabra es porque la aprendí, porque el Espíritu Santo me la enseñó, o porque el Espíritu Santo se la enseñó a otros y me la retransmitió a mí. Pero viene del Espíritu de Dios, no viene de ningún ministro, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Nadie se debe gloriar en lo que hace para la obra de Dios. Pues le encantaba a ese pastor que le estaban adulando. Oh, pastor, qué bendición conocerlo. Oh, pastor, usted es lo máximo. Oh, pastor, la enseñanza estuvo tremenda. Oh, pastor, y luego llegaba y lo expresaba al frente. Lo expresaba, hermanos, ¿qué creen? Pues ya me están hablando de allá de otros países, hermanos. Y se sentían unos pavos reales diciendo que estaban bendiciendo a mucha gente, cuando es el Espíritu Santo. Entonces, si algún día vamos a llegar a algún país y vamos a bendecir a alguien con la palabra, ¿quién cree que fue? El Espíritu Santo. Y si lo expresamos un día aquí, si lo llevamos a expresar en un futuro, decimos: hermanos, hay una gente de tal país que está viendo las enseñanzas, y nos gloriamos porque están siendo libres a través de lo que el Espíritu Santo ha enseñado y nos ha enseñado a todos. Qué maravilloso, ¿sí, no? Poderle dar la gloria a Jesús, al Espíritu de Cristo que habita en nosotros, y que el Espíritu de Cristo es el que nos enseña, que es la unción del Santo. Dice la Biblia que es la unción de Cristo la que nos enseña, y a través de la unción de Cristo, el que fluye con la unción de Cristo retransmite la palabra de gracia, la palabra
de fe, la palabra del nuevo pacto, Jesucristo. Fluye a través de la persona, pero no es la persona, es la unción, es el Espíritu de Dios, es Cristo en él. Así es que lo que hace el Evangelio de la Gracia o el Evangelio del Nuevo Pacto, o el único Evangelio, porque no hay dos, no hay mezcla de pactos en el Evangelio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio de la Gracia, mi hermano? Le quita literalmente todo humanismo, toda meritocracia, todo aquello que cualquier líder y soberbio que quiere dar a entender que es lo máximo, todo eso lo quita, mi hermano. Por eso la palabra de gracia, el Evangelio de la Gracia, no es muy conveniente para muchos ministros. ¿Sí sabe usted? No es muy conveniente, porque gran parte de ellos, ¿qué cree? Quieren la exaltación. Inclusive ponen Pablito López Ministerio. Dios mío, ¿cómo que Pablito López Ministerio? ¿Qué no es el ministerio del Espíritu Santo? Eso dice la Biblia, ministerio del Espíritu Santo. Qué impresionante, ¿no? Cristo los constituye y luego ellos se autodenominan. Digo, no está mal. Yo me sentiría bien ridículo que imagines Soto Ministerios. Dios mío, qué ridículo se ve. Para empezar, no me gusta. ¿Qué cree? Son obras de la carne. Literal, son obras de la carne, carnales. Carnales. Entonces, todo lo que es vanagloria es carne, porque le dan la gloria al ser humano y no a Cristo. Por eso el Evangelio de la Gracia choca con muchas personas y no lo aceptan. Por eso no lo aceptan, porque la gracia exalta a Jesús y la mezcla de pactos o la ley exalta al hombre, lo que tú hagas, lo que tú hagas, lo que tú hagas. Pero bueno, continuamos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Gálatas 5:16. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. En la Biblia, en lenguaje sencillo. ¿Para qué? Así no desearán hacer lo malo. No andarán en la carne, no andarán en los pensamientos humanistas, soberbia, altivez. No andarán en esa forma de pensar que no ha ayudado a ningún ser humano. Siempre debe haber humildad ante todos para recibir la palabra con mansedumbre. Las obras de la carne incluye también, bueno, ahorita las vamos a leer mejor, vamos para allá. ¿Okay? Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Nuevamente, insisto, que no se refiere peleando la carne con el espíritu humano, sino peleando la carne o contradiciéndose tanto lo que es la parte carnal, la mente no renovada, ¿con qué cree? Con lo que dicta el Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, por obviedad a un ser carnal, a un ministro que se cree super ungido y que no quieren ni, ¿sabía que hay pastores que no quieren ni que los toquen los feligreses? Que salen de un cuartito, incluso hasta en las congregaciones hacen cuartitos para meterse y salirse de allá y no ver a ningún feligrés, fuchi, ¿no? Porque qué tal y toca, y un feligrés los toca, se les quita la unción. Póngase a pensar que, para no expresarlo con mis palabras que dicen más, muchas veces las expresiones, no quiero decir malas palabras, ¿ok? Entonces póngase a pensar, por un cuartito y que no me toquen, que no me vean, que no me toquen los feligreses, fuchi, porque me van a quitar la unción. ¿Sabía que hay ministros así, mi hermano, de carnales? Yo los conocí. A mí nadie me los contó, a mí nadie me lo contó. Yo los conocí. Soberbios, engreídos, que no se quieren juntar con la chusma porque se le va la unción. Dios mío, no entienden ni lo que es unción. Si entendieran lo que es unción, que el Cristo que habita en ellos es la unción del Santo en ellos, que nadie se los va a quitar por juntarse con la gente, no se les va a quitar. Y no estoy enojado, Lo que me molesta
Fíjese, no estoy enojado, pero lo que me molesta es que le quiten la gloria a Cristo para dársela al ser humano. Sean pastores, sean ministros, sean evangelistas, sean apóstoles, sean quien sea. Pero lo que me molesta es que le quiten la gloria a Cristo y ellos se la den a sí mismos. Yo lo he visto, mi hermano, yo lo he visto. Pastores fufurufos que no quieren juntarse con la gente porque se les quita la unción. Dios mío, si todo lo que tienen es porque Cristo se los dio. Pero bueno, relax. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? Gálatas 5:17. ¿Para qué se oponen? Para que no andemos operando en los sentidos naturales, en lo que dicta la carne, sino operemos conforme el reino de Dios, conforme a Cristo, conforme a su palabra, conforme al carácter de Cristo. ¿Ok? Para que no hagamos lo que creemos. Gálatas 5:17, otra traducción, por favor. NBI, por favor, si lo podemos leer ahí rápido. Porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Qué Biblia es, perdón? Nueva versión internacional. Hay que decir cuál es, ¿ok? Muy bien. Entonces, Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el espíritu, y luego menciona, no están bajo una ley. ¿Qué significa eso? Gálatas 5:18, traducción del lenguaje actual, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Qué impresionante está eso, me quedé impresionado para los legalistas, los mesiánicos, los adventistas que quieren cumplir la ley de Moisés. Si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. ¿Qué significa? Que ahora operamos bajo los designios del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya no estamos operando bajo mandamientos que me dictan que me porte bien. No matarás. Eso dice la ley. Pero la ley también dice, no seas chismoso. ¿Sí sabe qué dice la ley eso? No dirás falso testimonio, ahí está. Para que Éxodo 20. No seas chismoso, te dice la ley. Entonces, pero si tú eres guiado por el Espíritu Santo, dice Pablo, ¿qué crees? Ya no vas a ser chismoso porque el Espíritu Santo te va a dar convicción de que no hables mal de la gente. O sea, no necesita haber una ley que te diga, no sea chismoso, Filigonio, y no te lleves hablando mal de la gente, Filigonio. No ocupas una ley, ¿por qué? Porque eres guiado por el Espíritu de Dios basado en la renovación del entendimiento que viene por la obra completa terminada de Cristo Jesús, entendiendo el Cristo que nos habita y que nos fue impartido. Y si yo entiendo que Cristo siempre anda conmigo donde quiera que ande, ¿qué cree? Inmediatamente, porque soy guiado por el Espíritu Santo, inmediatamente se me viene a la mente hablar ¿de quién hablaré ahora? A ver, amiga, vente, vamos a tomarnos un café para hablar. ¿Sabe que hay cristianos que se juntan a tomarse un café para hablar de la gente? De los demás hermanos. Qué café tan amargo, no me lo tomaría yo así. Y lo peor del caso, que hay pastores que se juntan para hablar mal de otros pastores. ¿Qué cree? Yo estuve en esas reuniones. Yo oí cuando hablaban mal de otros pastores. Yo sé que hay pastores mitoteros y chismosos hablando mal de otra gente, porque yo estuve en esas reuniones. Y escuchaba y decía, Dios mío, si son pastores, se supone que tienen al Espíritu de Dios para que se callen. ¿Que se callen qué? Para no decir qué. ¿Entiende? Bueno.
¿En qué estábamos? Gálatas 5, 18. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer una ley. ¿Qué hacía la ley? La ley te decía y te dictaba que tenías que portarte bien para merecer, para agradar a Dios, para obtener bendición. Tenías que portarte bien, inclusive para vivir. Si la ley decía no chismes, no chismes, no sea chismoso, no sea chismoso, pastor, que empieza con la letra N, no sea chismoso, pastor, que... Ay, Dios mío. M de mimoso, ¿no? Por si oyó otra letra. No sea chismoso, ya párale. Póngase a pensar. No hay una ley que te diga no lo hagas. ¿Por qué? Porque la misma ley te va a obligar a que sigas hablando de los demás. ¿Y qué cree? Como es tan legalista, eran tan legalistas esos pastores, pues seguían hablando más de la gente. Y échale, sapos y culebras salían. Dios mío. ¿Pero qué cree? Si realmente entendemos que somos guiados por el Espíritu de Dios y entendemos el Evangelio de la gracia, que Jesucristo, el Cristo resucitado, habita en mí, ya no tengo por qué andar. Eso va a traer renovación en mi mente y voy a dejar de hablar mal de la gente. Voy a dejar hablar mal de la gente. ¿Por qué cree? ¿Porque una ley me diga que no soy chismoso? No, sino porque soy guiado por el Espíritu de Dios en el entendimiento de que Cristo y yo somos uno. Y que si yo hablo mal de otros, ¿qué cree? Estoy hablando mal contra el cuerpo de Cristo. Hubo momentos en que ya no soportaba, se los juro, que quería correr de ese lugar. Quería correr de ese lugar. Dios mío, qué reuniones. Pero bueno, en fin. Carnales siempre los va a haber. No quieren renovar el entendimiento. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué más dice? El 18. ¿Entendió esa parte? Si usted es guiado por el Espíritu Santo, ¿qué cree? Ya no está obligado a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley le decía no sea chismoso. Pero usted ya no es chismoso no porque quiere cumplir mandamientos, sino ahora porque es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Entendemos? Ok, ya. Y si usted es chismoso, me disculpa, la verdad. No lo dije por usted. Gálatas 5:18. Traducción del lenguaje, pero traducción del lenguaje actual. Si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? O sea, ¿qué es la carne? Una forma, es el alma no renovada operando no bajo el gobierno de Cristo, sino bajo el gobierno de los sentidos naturales, de la percepción natural, de lo que ha captado como una herencia de la naturaleza caída que tenía antes de venir a Cristo. ¿Ok? Entonces, dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Ahora sí entiende qué es la carne, sí lo entiende, ¿verdad? Para comenzar con las obras de la carne, ¿ya? Manifiestas son las obras de la carne, es decir, si usted opera conforme la mente no renovada, ¿qué cree? Va a terminar como un fruto, como una consecuencia, va a terminar acabando en esto. ¿Cuáles son las obras de la carne? O de andar operando en la mente no renovada. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, bueno, vamos a leer la Biblia latinoamericana ahí en esa parte. Biblia latinoamericana. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, dice el apóstol Pablo: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, es la otra parte, ¿no? Que viene ahí. Entonces dice el versículo 20, idolatría. ¿Usted no cree que en cristianos evangélicos todavía hay idolatría?
cuando idolatran a su propio líder o pastor o ministro. ¿Usted cree que no hay idolatría en el cristianismo cuando idolatran a cierto personaje? Una vez, en algún tiempo de mi vida, en cierto lugar, hubo una persona que idolatraba a un pastor, de tal manera que me dijo a su servidor: pastor, ¿por qué no enseña como fulano predicador? Y yo dije: Dios mío, porque a cada uno Cristo repartió dones y cada uno es de manera diferente. Si voy a predicar como tal predicador, mejor traigo a ese predicador a que enseñe en ese lugar, ¿no creen? Por eso a mí no me gusta imitar a nadie. Hay pastores que hasta se cortan el pelo, el bigote, la barba, todo igualito para imitar a su ídolo que está arriba. Hasta hablan lo mismo, se comportan de la misma manera, los mismos chistes dicen, porque ni siquiera tienen creatividad. ¿Sabe usted? Y que si su ídolo de arriba trae una barbita de candado, pues también se la hacen. Dios mío. Y que si se cortan el pelo de cierta manera, ¿qué cree? También se lo hacen. En otras palabras, no tienen identidad propia y quieren apropiarse de la identidad de la otra persona, pero nunca van a ser la otra persona. ¿Entendemos esa parte? Me quedo impresionado cómo hay personas que quieren imitar, que caminan igual, se visten igual. Dios mío. ¿Y qué cree? Quieren hablar igual. Y bueno, voy a poner un ejemplo de un pastor que ya murió, lo voy a poner porque ya murió. Un pastor que imitaba a Cash Luna, de acá de Veracruz, y estaba en el ministerio de Cash Luna. ¿Y qué cree? Si usted lo escuchaba predicar, mi hermano, igualito, era Cash Luna. Las mismas muecas, la mueca, ese tips que tiene Cash Luna. Tío, es mi hermano en Cristo, ¿no? Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. No creo como él cree, ¿verdad? Pero no creemos lo mismo, aunque tenemos el mismo Cristo. Eso sí, somos salvos los dos. Ok, pero las muecas y las mañas que tenía Cash Luna las hacía también ese pastor de Veracruz. Ya murió ahorita, ¿no? Ahora sí que en paz descanse. Y así hay pastores que no tienen identidad y están copiando hasta la manera de vestir, la manera de peinarse, la manera de hablar, la manera de cortarse el pelo, la manera de todo, mi hermano. No tienen identidad. Y sabe que eso es carnal. Querer ser como la otra persona significa que no estás conforme con ni con tu físico, ni estás conforme con tu manera de hablar, ni estás conforme con lo que Cristo te ha delegado, te ha dado como ministerio. Póngase a pensar si no es carnal eso. Entonces, ¿hay idolatría en el cristianismo o no hay? Hay mucha idolatría. Y critican a nuestros hermanos los católicos porque agarran una estatua y la adoran, pero ellos adoran a seres humanos también. Hay idolatría. ¿Qué dice Pablo? ¿Es una obra de la carne, sí o no? Quererse vestir, caminar, hablar y enseñar y de todo y pintarse como el pastor y las mismas mañas y las mismas muecas. Dígame si no es una obra de la carne. Póngase a pensar. Siempre que usted vea a un pastor comportándose como otro, piense rápido, este pastor todavía es carnal porque está idolatrando a otro. ¿Okay? Muy bien. Gracias a Dios que no me peino ni me hago los cortes como un pastor, de ningún pastor. Gracias a Dios que no hago nada de eso. Nos quedamos en el versículo ¿qué? ¿Cuál? Ok. ¿Qué otras obras de la carne? Versículo 20, ¿cuál es? Idolatría, hechicerías. Hechicerías, si lo podemos leer en otra Biblia, hechicerías, la parte de hechicerías, brujería,
El 18, ¿verdad es? ¿O cuál es? ¿Perdón? El 20. Ok, dice aquí: adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Bueno, la parte de hechicería, la parte de la hechicería que viene ahí, rápido, la parte de la hechicería, a ver si la logramos ver más o menos aquí. 5:19, ¿verdad? 5:20. Idolatría, hechicerías, ¿ok? En el griego la palabra farmakeia, que significa, a ver, vamos a ver si tiene otras acepciones de traducción. Significa principalmente, dice, la utilización de medicina, fármacos, encantamientos, envenenamiento, y está mencionada entre las obras de la carne, drogas, tanto si eran sencillas como si eran potentes. Esas drogas iban generalmente acompañadas de encantamientos e invocaciones o poderes ocultos de la aplicación de diversos amuletos, por ello con la pretensión de proteger al paciente de la atención y del poder de los demonios, pero en realidad para impresionar al paciente con los misteriosos recursos y poderes del hechicero. Ok, entonces hechicería. Pero ¿cómo habrá hechicería entre los cristianos si son hijos de Dios? Usted se preguntará, ¿habrá cristianos haciendo practicando lo que viene siendo el vudú, algún monito negro, y que le traspasen ahí el corazón para que se enamore de la nena? ¿Habrá algo así? Que era lo que no estamos hablando, ese tipo de hechicerías y brujerías. ¿De qué? ¿Está hablando de qué? Superstición. Está hablando también de superstición, pero también está hablando de, fíjese, dice utilización de drogas, con encantamientos, invocaciones o poderes ocultos, aplicación de diversos amuletos. ¿Por qué dice que una obra de la carne dentro de un hijo de Dios viene siendo una hechicería cuando ya no practican el ocultismo? Y usted encuentra hechicería en los hijos de Dios. Bueno, hechicería es principalmente porque quieren realizar actos con la finalidad de engañar a las personas y ponerlas en un estado para que acepten lo que ellos dicen. Dios mío, está muy largo, ¿verdad? Pero ahí le va más fácil. En otras palabras, si yo quiero convencer a una persona y que sea tocado por el Espíritu Santo, le voy a poner música de fondo. Cuando yo esté hablando, voy a estar hablando con música de fondo. ¿Y qué cree? La gente pues se va a poner sensible, porque en sí la música tiene una gran influencia en los seres humanos. La música puede hacer llorar. Dígame, cuando viene alguien, escucha música cristiana y, ay, lloré en toda la música, pastor. Y luego la pregunta, ¿será el Espíritu Santo? En sí la música lleva esa parte de poder tratar con los sentidos naturales. Puede llorar con una canción de Vale Elizalde, una persona, como puede llorar con una canción de Marcos Witt. ¿Sí sabía? ¿Por qué? Porque toca sus sentimientos. Que cuánta música del mundo, cuántas personas no han llorado porque han escuchado a Luis Miguel cantar. ¿Ninguno de ustedes lloró? ¿Chayanne? ¿Menudo? ¿No? Bueno, entonces, la música en sí lleva un mensaje. La música en sí trata con los sentimientos del ser humano, de tal manera que puede cambiar el estado de ánimo de una persona por escuchar cierto tipo de música. Ahora, póngase a pensar, si alguien le está ministrando y si no es bajo la palabra revelada del nuevo pacto, alguien puede recibir un mensaje subliminal y que diga, inclusive con una música de fondo, no sé qué música podamos poner ahí de fondo, algo de fondo. No tenemos derecho a la música, ¿verdad? Algo de fondo, imagínense una música bonita ahí,
cuán grande es Dios. Y luego imagínense el pastor diciendo, sí, hermano, esa enfermedad es para la gloria de Dios, hermano. Dios te tiene así porque te ama. Es más, te ama tanto que la enfermedad te la mandó más agresiva todavía para probar tu corazón. Y luego, cuán grande. Y ahí viene la música así, mira. Y la gente llora, sí es cierto, Dios me ama. ¿Por qué? Porque la música realizó un encantamiento en la persona, aunque escuchó un mensaje herético y satánico. ¿Pero qué cree? Lo convenció con la música. Ahora, ¿es malo cantar o tener una música cuando estemos hablando la palabra? No es malo. Lo malo es que la música pueda crear un encantamiento en las personas. De tal manera, podemos ir hechizarlos, aunque el mensaje sea un mensaje satánico, pero con la música los puede convencer del que el mensaje está correcto. Ese es el contexto de los que practican las obras de la carne, son hechicerías. Todo aquello que un ministro, un cristiano, un evangelista, un hijo de Dios, un ministro quiere hacer, adicionando a la obra o el mensaje del evangelio de la gracia, o a cualquier mensaje que ellos den, porque muchos no enseñan gracia, a cualquier mensaje que den, añadiéndole música para tocar el corazón de la gente. Eso se llama encantamiento o hechicería, y eso está contemplado ahí en las obras de la carne. Nunca lo había escuchado así, ¿verdad? Porque de repente dice, ¿cómo que un cristiano? Si los cristianos ya no van con brujos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Conocen un cristiano que va con brujos? Ya no van con brujos porque saben que es malo. Entonces, ¿en qué momento practican la hechicería? Bueno, cuando practican el encantamiento a través de mensajes o a través de la música, incluyéndola juntamente, unida a mensajes que no son bíblicos, pero están creando en ellos una emoción. Porque en sí la música crea una emoción en el ser humano, ¿sabe usted? ¿Sí sabe eso o no? Dios es el Dios de la música, nuestro Padre Celestial. O sea, la música fue creada tiene una gran trascendencia la creación de la música para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ello adoramos a Dios. A través de ello podemos expresar lo que hay en nuestro corazón de gratitud para Él. Lo malo es utilizar esa música de adoración a Dios para crear mensajes subliminales y poder hechizar a los hijos de Dios con un mensaje antibíblico, pero por el hecho que llevaba una música y tocó su corazón a través de la música. Exacto. Muy bien, deberías de haberlo contado aquí por el micrófono. Está muy bueno eso. Es como cuando dicen que se va elevando el mensaje, ¿no? El predicador empieza a gritar más, empieza a ministrar a la gente y la gente empieza a gritar más y empieza la música, eleven la música, elevenla. Y creen que hay más manifestación del Espíritu Santo porque elevaron la música. Elevarla significa que esté más alta, pues. Sí, no se me entiende. Es impresionante cómo la hechicería, el encantamiento aún está en muchas congregaciones, y lo voy a decir con la tristeza de todo mi corazón, en iglesias cristianas evangélicas. Hay mucho encantamiento. Ahora, imagínese, póngase a pensar en un mensaje donde que el pastor quiere recaudar dinero por algo, ¿no? Y que no entiende que realmente lo que nosotros damos para la obra de Cristo es para corresponder al amor de Él en la cruz, ¿no? Entonces imagínense, si tú das ahorita 1,000, vamos a poner dólares, porque ya creo que nosotros ya hablamos en dólares, ya no hablamos en pesos, ¿no? Y si tú das $1,000, imagínense la música. A ver, Berito, canta una música ahí, por favor, algo así como Jesús. A ver, ponle tú ahí, Michelle, por favor, la canción. Imagínense la música de fondo, ¿no? Sale, Michelle. ¿Eh? No, le ponemos que no tenemos derecho a la música. Tú canta Yeshua. ¿Sale?
Yeshua. Ahora tú, Michelle. No, pero con micrófono, quiero música de fondo. Póngase, ahí va. ¿Sale? Ahí va la hechicería, ahí va el encantamiento, ahí va. ¿Sale? Dale. Yeshua. Hermanos, si alguno ahorita siembra $1,000, Dios dice que con esos $1,000 van a sanar sus hijos. Sí, dice que si da otros $1,000, dice Dios, entonces el Señor, que cree, le va a traer ahorita la bendición. Saliendo de aquí va a tener la bendición. Ya párale, Michito. Estuvo bueno de encantamientos. Entonces, póngase a pensar. La gente se convenció porque había música de fondo, aunque es incorrecto que si dan dinero Dios va a sanar a sus hijos, porque Dios no los va a sanar por dinero, porque no cuesta la sanidad para los hijos. Es el pan para los hijos, dijo Jesús. Es totalmente gratis. Él sí pagó el precio, para nosotros es gratis. ¿Qué requerimos solamente para recibir sanidad? Creer que por sus llagas yo fui curado. Pero no necesito dar $1,000 para que alguien me manipule para que dé $1,000 y para que mis hijos sanen o yo sane. ¿Cómo cree que le llama Pablo? Encantamiento, hechicerías, obras de la carne. Está impresionante eso, ¿no? Tenemos que educar a gran parte del grupo de pastores, ministros de los 5 ministerios. No todos son así, pero muchos son así. Para sacar dinero tienen que meter música de fondo. ¿Qué más nos quedó ahí? Creo que con eso la música estuvo bastante bueno, ¿no? ¿Qué más nos quedó? Seguimos con hechicerías, nos quedamos, ¿no? Idolatría, hechicerías y luego enemistades. Bueno, eso no hay mucho que ponerle, enemistades, ¿no? Pleitos, tampoco hay que ponerle mucho porque todo entendemos, no es una obra de la carne un pleito. Celos ministeriales, Dios mío. Donde me congregué por primera vez, me pusieron encargado de una célula de un grupo de personas. De repente una hermanita me agarró, así le decimos en Sinaloa, tirria. Me agarró coraje. Y nunca entendí por qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tiene coraje esa hermanita? ¿Por qué? ¿Y qué cree? Nada más eran, ¿qué dice el apóstol Pablo? Celos. En el mundo cristiano evangélico, yo estoy hablando de donde nos desenvolvemos, ¿no? Puede haber allá en otras religiones, no sé. Pero acá hay tanto celo ministerial, mi hermano. Tan es así de carnalotes muchos pastores que dicen, ¿cuántos miembros tienes tú? No, pues yo tengo 100. ¿Y tú cuántos? Pues 200. Wow. O sea, está más tremendo el que tiene 200 que el que tiene 100. Esa es la pregunta. Está bien impresionante esto, ¿eh? Todo ministro, pastor que anda preguntando cuántos miembros hay en tu congregación es un carnal. Lo digo por estos medios. Es un carnal. ¿Por qué cree? Porque está basado en lo que ve. Si tengo 200 personas, wow, soy muy ungido. Y si tengo 1,000, soy más. O si tengo 2,000 personas en mi ministerio, oye, Dios me ha posicionado en mal lugar porque soy mejor ministro que los demás. ¿Usted cree que sea cierto eso? Mi hermano, hay congregaciones de 10,000 personas donde pobrecitos no tienen buena palabra y se están muriendo. O sea, la cantidad no tiene nada que ver, ¿me entiende? Bueno, pues también celos es una obra de la carne. Las iras, eso yo creo que ya lo entiende, ¿verdad? Una cosa es la ira por las cosas de Dios y otra cosa es la ira que surge que no viene de las cosas de Dios. Por ejemplo, Jesucristo se iró una vez. ¿Cuántos saben que se iró Jesús? ¿Por qué cree que se iró? Porque estaban vendiendo animalitos en el templo cuando ya había venido Él. Él era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y todos seguían haciendo sacrificios.
Y peor, estaban vendiendo, lo hacían por comercio. A ver, no traes borreguitos, mira, pues te vendo un borreguito para que los sacrifiques y para que tus pecados sean expiados. O sea, ya era una mercadería el templo de Dios. Y Jesús se airó y tiró las mesas y todo. Sí sabía que se airó, ¿verdad o no? El problema es airarse, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso dice la Biblia. Es decir, que no siga bastantes días airado. O enojado, pues, como le quiera llamar. Entonces Jesús se enojó. Pablo también se airaba. Por supuesto, le dijo a aquellos que querían circuncidar a los hermanos y que guardaran la ley de Moisés, le dijo: perros, guárdense de los perros, de los mutiladores del cuerpo, dice Pablo. O sea, también hay un tipo de ira, como es que nosotros le llamamos la defensa de la fe. Así le llamamos, la defensa de la fe, o la apología, que es la defensa de la fe, ¿okay? Defender tu fe. Bueno, entonces no toda la ira es buena, siempre o cualquier ira. Puedes molestarte por alguien que esté blasfemando contra Dios, también pudieras molestarte, ¿no? Pero tampoco te quedes con esa ira, ¿no? Ok, si estamos entendiendo que Jesús, sí sabe eso, que Jesús se airó o no se airó. Sí sabe que se airó, ¿verdad? Bueno, pero hay de iras a iras. Entonces aquí estamos hablando que una obra de la carne es airarse, pero airarse por otros motivos diferentes a lo que viene siendo el Evangelio. Contiendas. ¿Qué viene siendo una contienda? Pues un pleito, es la misma, ¿no? Disensiones. Tener diferencias con otras personas. Si me lo puedes ir checando en una Biblia en lenguaje sencillo al mismo tiempo, cuando yo diga, por ejemplo, contiendas, disensiones, por favor. ¿Ya? Estamos en el 20. Contienda, iras, contiendas, disensiones. ¿Ya? ¿O todavía no? Cualquier otra Biblia, lenguaje sencillo. Traducción del lenguaje actual. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todos. Y el siguiente. Son egoístas. ¿Qué más? Discuten y causan divisiones. ¿Qué más? ¿El 21? No, el 20. La parte de herejías no salió. Causan divisiones. La parte de herejía es divisiones, entonces. Y el nuevo versión internacional es sectarismo. Ok, entonces herejías viene siendo, se crea un sectarismo, ¿no? En otras palabras, estamos hablando de sectas. La palabra herejías que viene ahí en el griego es jairesis o jairesis, algo así, y significa disensión. Pues por obviedad significa que es una secta o se vuelve una secta el asunto. También denota aquella opinión que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad. Es decir, aquello que es contrario al poder de la verdad del Evangelio de Cristo. Aquello que es contrario, ¿no? Que obviamente conduce a una división y a la formación de sectas. Es una opinión errónea. Y también dice, ¿qué más? En los papiros eso significa la palabra elección, disensiones, facciones. También denota la palabra, bueno, en el caso de un hombre que cause divisiones, también se le llama un hereje también. Alguien que cause divisiones tiene la connotación, vaya, o el significado de un hereje. Aquel que cause divisiones por un espíritu que pueda dividir, ¿no? Un espíritu de división. Entonces, todo eso significa secta, herejía. Denota propiamente una predilección por una verdad particular o subjetiva, o por una perversión o una perversión de la verdad. Es decir, herejía es también pervertir la verdad, ¿entiende? Entonces,
Pablo le llamó que es una obra de la carne. Pervertir la verdad del evangelio es una obra de la carne. ¿Okay? Está bien que tengamos nuestra manera subjetiva, no objetiva, sino subjetiva, particular de pensar. Y alguien puede decir, yo pienso, yo creo. No hay ningún problema. El problema es cuando digo yo pienso, yo creo, y es diferente a lo que piensa Cristo o Cristo dijo en su palabra en el nuevo pacto. Entonces, todo eso es parte de la frase herejías, ¿no? ¿Qué más? Obra de la carne, rápido. ¿Qué más, rápido? Herejías 21, envidias. ¿He encontrado envidiosos en el evangelio? Y luego, ¿qué más? ¿Qué más sigue en el versículo 21, perdón, envidias. Y luego sigue homicidios. Entonces, ¿podrá un cristiano ser homicida y matar a otras personas? Y luego la respuesta es sí, en su corazón. Sí, en su corazón. Porque inclusive dijo el apóstol Santiago, matáis de envidia. Hay unos que matan de envidia a otros. ¿Sí sabe que eso es? O aquel que ha matado en su corazón a la persona. ¿Sí sabe que existe eso también de matar en su corazón a la persona? Aquel que dice, me hizo daño y es como si nunca existieran. O sea, los mata en su corazón. Eso es un homicidio. Si podemos buscar esa palabra también, para entender un poquito más acerca de Santiago capítulo 4, versículo 2, para que quede un poquito más claro cómo puede ser un cristiano homicida. Es decir, que anda en la carne y es homicida. Dice, codiciáis y no tenéis, dice Santiago. Y luego dice, matáis y ardéis de envidia y no puedes alcanzar. ¿Qué significa matar y arder de envidia? ¿Qué significa todo eso? Bueno, dice en una de las Biblias, a ver si le alcanzo a leer aquí, la Biblia dice, hoy, porque eso de matar no tanto se trata de que físicamente matar a una persona. Dice, bueno, la Biblia en lenguaje es sencillo, sí, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Entonces, eso de matáis y ardéis de envidia, más que nada es codiciar lo que otros tienen también. Y querer que la persona le suceda algo para que tú te quedes con ello. ¿Sí sabía? En otras palabras, había una mujer orando para que la esposa de Kenneth Copeland se muriera para casarse con Kenneth Copeland. ¿Sí sabía eso? Ella no era ella no la iba a matar, pero quería que se muriera para casarse con Kenneth Copeland. ¿Sí sabía esa historia? Entonces ella ya estaba matando en su corazón a la persona. ¿Me entiende? Por eso sí existen los homicidios dentro del cristianismo, para que usted me entienda. Y no estamos hablando que agarran un arma y matan a la gente, ¿no? En homicidios, ¿qué más? Dice borracheras. Yo creo que eso está demasiado claro. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, que ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, y lo dice, no heredarán el reino de Dios. Una cosa es ser salvos y otra cosa es heredar el reino de Dios. ¿Qué significa heredar el reino de Dios? Principalmente significa que no van a tomar la herencia que Cristo Jesús le dio, no la van a poder disfrutar. Es decir, no nada más la salvación eterna, porque son salvos, pero andan operando en la carne. Son salvos, pero andan operando en la carne. ¿Por qué? Porque no han renovado la mente. En otras palabras, si operan en la carne sin haber renovado la mente y viviendo por los sentidos naturales, puede venir a acontecer que no van a disfrutar lo que el reino ya les ha proveído en Cristo. No nada más salvación eterna, sino también vida abundante, salud en sus cuerpos, bienes y riquezas, para que vivan una vida plena, larga vida sobre la tierra. No la van a disfrutar por andar ¿en qué cree? En las obras de la carne. Y las obras de la carne no se pueden corregir
la manera de pensar no se puede corregir por decirle a la gente, oye, no seas borracho, no seas hechicero, no seas idólatra. O sea, no, definitivamente no. Cuando habla aquí que se opone la carne contra las obras de la carne, se opone porque trata de operar en sus obras, se opone contra lo que dicta el Espíritu Santo. Principalmente estamos diciendo que no necesariamente se están practicando tales cosas, sino también se pueden estar pensando. Alguien puede idolatrar a alguien sin necesidad de que lo exprese, pero lo puede pensar. ¿Me entiendes? O sea, no tienes que practicar físicamente las cosas para que ya sea una obra de la carne. Pero no se puede quitar las obras de la carne si no es bajo la guianza, el señorío de Cristo, el entendimiento del Cristo que vino a habitar en nosotros. El entendimiento de que Cristo y yo somos uno. Difícilmente vamos a poder quitar las obras de la carne. No se trata de abstencionismo, decirle no te emborraches, no hagas orgías. O sea, ya los hijos de Dios por naturaleza ya no desean eso. Pero algunos pudieran llegar a practicarla porque no han renovado la mente, y la mente no se renueva, o no van a dejar de hacer las obras de la carne por decirle que no se emborrachen, pues, sino es porque entienden y son guiados y gobernados por el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo nos refleja, nos manifiesta y le da la gloria a Cristo en nuestras vidas, es decir, nos habla de Cristo. Entendemos quiénes somos en Cristo. Entendemos que Cristo y yo somos uno. Entiendo que tengo la naturaleza de Dios. Entiendo que Cristo me perdonó y soy agradecido. Y como Cristo me perdonó y me sanó de enfermedades incurables, por agradecimiento, pues yo no voy a hacer orgías. Es el fruto. El no hacer las obras de la carne es solamente un fruto, que son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Regularmente a las obras de la carne siempre se ha dicho a la gente, oye, ya ves, Pablo dice que se opone la carne, que no seas hechicero, que no seas así. O sea, no se trata de que no seas, se trata que hay una forma en que podemos quitar esas obras de la carne, y no es a través de prohibiciones o legalismo o la ley de Moisés o mandamientos de no hagas, no hagas. Se trata de llenarnos de Cristo, llenarnos del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, llenarnos del Cristo que nos habita, expresar el Cristo que nos habita, renovar el entendimiento con lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, para que tengamos un corazón agradecido y podamos hablar lo que está escrito en la palabra, que cuando se me venga a la mente lo de la borrachera, decir yo, te doy gracias, Señor, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Te doy gracias porque soy uno contigo, Señor. Soy templo del Espíritu Santo. Gracias porque me perdonaste, me justificaste, porque me quitaste los pecados, porque me declaraste inocente ante una corte. Gracias, Jesús, porque me perfeccionaste y ahora soy templo del Espíritu Santo. Gracias porque estoy sentado en los lugares celestiales. Gracias, gracias, gracias y gracias. Y cuando menos espere, se me olvidó la borrachera de los amigos que me invitaron. Es decir, ya no va a haber obras de la carne. Ya no va a haber obras de la carne. Y ya el 22 ahí viene el fruto del Espíritu. Es decir, llénese de Cristo para que fluyan los frutos del Espíritu, vengan a usted en automático, las obras de la carne desaparecen. Ese es el método, ¿ok? Ya con eso concluyo, ya me pasé el tiempo. Con eso concluyo. Llénese de Jesucristo, llénese de la vida de Cristo que ya está en usted. Y cuando usted se llene de la vida de Cristo, renovará su mente y podrán manifestarse los frutos del Espíritu. Y cuando se manifiestan los frutos del Espíritu, ya no va a operar en las obras de la carne. Esa es la única solución para no practicar las obras de la carne. No se trata de prohibir, no se trata de decirle no lo hagas, Filigonio, no lo hagas, no hagas orgías, no te emborraches, no seas hechicero, no se trata, no es el método, no es la forma. Ok, póngase de pie y démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús,
por el entendimiento perfecto y correcto de tu palabra, todo lo que tú has pagado en la cruz, todo lo que has hecho para redimirnos, Señor. Todo donde nos has posicionado, estamos agradecidos. Gracias porque has sido impartido en cada uno de nosotros, porque habitas en nuestros corazones, porque somos uno contigo, porque nos has posicionado en lugares celestiales, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es tu vida la que se manifiesta a través de mí. En el nombre de Jesús, declaro los frutos del Espíritu manifestándose, porque ya están en mi interior, pero yo declaro que se manifiestan en mi alma. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias te doy, Señor, porque ya no hay condenación, ya no hay una ley que me condene. Y tú entiendes perfectamente que es un proceso la renovación de mi mente, es un proceso la renovación de mi alma. Y te doy gracias, Señor, porque cada día se va renovando, cada día se va perfeccionando. En el nombre de Jesús, mi alma, alma mía, alaba a Jesús y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, Él es el que perdonó tus iniquidades, el que sanó tus dolencias y tus enfermedades, el que rescató del hoyo tu vida y el que me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca y yo soy rejuvenecido. La parte externa es rejuvenecida como el águila. Te doy gracias, Señor. Gracias porque la vida de Cristo habita en mí y se expresa a través de mí. En el nombre de Jesús, todo el honor y la gloria para ti, Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Muy bien, pues nos pedimos a nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama, nosotros también. Y recuerde, todos los domingos a las 12 del mediodía y los viernes a las 8 de la noche estamos transmitiendo Cristo les ama, nosotros también. Y cuando tengan la oportunidad y reciba a Jesús en su corazón, una simple, sencilla oración, dígale: Señor, ven a mi vida, te recibo como mi único Salvador y mi Dios. Muy bien, pues sean bendecidos en el nombre de Jesús. Están bendecidos, gracia y paz les sean multiplicadas a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Amén.